Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estas flores de brincos de princesa, complaciendo a una seguidora, a una suscriptora que me pidió el patrón o un tutorial de esta flor. Y pues aquí está realizado, espero que le guste a nuestra compañerita, a nuestra amiga, realizado con mucho cariño. También para ustedes. Miren qué hermosas quedaron. Bueno, yo les puse color rosita porque no encontré el color fucsia, que es el que está también en diferentes colores, en blanco, otros colores, pero el tradicional es este. Y bueno, pues así es como está. Bueno, pues espero que me acompañen a realizar el tutorial. Bueno, para realizar la flor de brinco de princesa, ya tengo aquí avanzado estos dos. Esta es con los pétalos cerrados y así es como se ve. Y esta es con los pétalos abiertos. Así, miren. Y bueno, pues ahorita vamos a realizar el tutorial de esta flor de brinco de princesa. Pasamos a, bueno, para realizar estas flores vamos a necesitar, bueno, yo le estoy poniendo porque no encontré el color fucsia, les puse este color rosita, la estoy combinando con color morado y vamos a necesitar verde. También vamos a necesitar un poco de, poquito, no es mucho, el color blanco para hacerle los pistilos a nuestra flor. Vamos a necesitar alambre, tijeras y estoy tejiendo con el gancho del número 2.5. Bueno, para iniciar nuestra primera flor, vamos a iniciar con el color verde. Vamos a realizar un arito mágico. Subimos una cadenita y en este aro vamos a realizar puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Así, 8 puntos. Cerramos nuestro arito y vamos a cerrar aquí en nuestro primer punto con un punto deslizado y aprovechamos para ir escondiendo el hilo que nos va a ir sobrando. Nuevamente subimos una cadenita y aquí mismo voy a realizar mi primer punto. Y esta vuelta la voy a dar nuevamente con los 8 puntos bajos. 2, 6, 7, 8 y cerramos nuestro con punto deslizado, nuestro tejido con punto deslizado. Y esto va quedando así como un gorrito
o un botoncito. Ahora vamos a realizar una vuelta más y vamos a ir realizando nuevamente un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, se salió, 6, 7 y 8 puntos. Bueno, aquí ya terminamos de realizar nuestros 8 puntos. Ahora, antes de cerrar, vamos a cambiar nuestro hilo al color rosita porque ya vamos a trabajar con el para realizar la flor y lo vamos a pasar así. Vamos a cerrarlo. Voy a realizar un punto, una cadenita y aquí voy a cerrar el color rosita y voy a jalar el color verde para que se me cierre mi punto. Ahora aquí voy a cortar el verde porque este ya no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar solo con el color rosita. Ahora aquí voy a realizar, aquí vamos a ir realizando puros puntos alrededor de nuestra base. Los 8 puntos los vamos a realizar con el color verde. Y vamos a ir aprovechando para ir escondiendo nuestros hilos que nos van sobrando. Tenemos 7 puntos y aquí vamos a cerrar el último que es el 8. Así vamos a hacer, pasarlo con punto deslizado en el primer punto que realizamos. Vamos a tratar de poner este hacia adentro o lo pueden cortar. Bueno, y así vamos a realizar nuestros puntos. A partir de aquí vamos a ir realizando puros puntos bajos, los 8 puntos. Y ustedes creen si se van a perder, pueden ponerle su marcador al inicio y así ya no se van a perder, perdón. Y si no, pues pueden seguir, cuentan 1, 2, 3, 4 y aquí ya saben que siempre vamos a tener 8 puntos, 8 puntos. Y así vamos a realizar 9 vueltas de 8 puntos, de los 8 puntos. Bueno, ustedes también va a depender de qué hilo están utilizando. Yo como ven siempre estoy utilizando el estambre acrílico y pues este es grueso. Así que dependiendo de su hilo, ustedes van a ver el tamaño que quieren, lo que es la flor, el tamaño de lo largo de la flor. Bueno, yo a este le di 9 vueltas. Y si su hilo está un poco más delgado y en 9 vueltas les queda muy chiquito y lo quieren igual de largo, pues le pueden aumentar más vueltas. Bueno, yo voy a trabajar mis 8 vueltas más porque aquí ya realicé la primera, entonces me faltan 8 vueltas más con esta que estoy realizando. Las termino y regreso para mostrarles el siguiente paso.
Bueno, pues aquí ya terminé yo de realizar mis 9 vueltas, miren, y así es como quedó. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Bueno, ahora vamos a continuar para realizar lo que son los pétalos. Y aquí donde cerramos el punto, voy a realizar 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a dejar la primera en la segunda, punto bajo. Y aquí vamos a ir realizando por todas nuestras cadenitas puntos bajos. Y vamos a terminar con 8 puntos. Tenemos el último. Y aquí vamos a dejar un punto en el segundo. La vamos a pasar y con punto deslizado. Así. Y nuevamente vamos a realizar los 9 puntos de cadenita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos el primer punto, lo vamos a dejar, vamos a trabajar en el segundo punto, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y así vamos a trabajar esta vuelta con puros puntos bajos en nuestras cadenitas. Mira. Ahora vamos a dejar el primer punto, en el segundo vamos a realizar punto deslizado, así. Y bueno, así vamos a trabajar y en total vamos a tener 4 pétalos, 4 pétalos de estos. Bueno, voy a realizar los otros dos y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 4 pétalos y aquí voy a cerrar el último. Dejamos un espacio y aquí en el segundo donde iniciamos el primero vamos a cerrar con punto deslizado. Con punto deslizado vamos a trabajar la siguiente vuelta. En este primer punto voy a realizar punto bajo 1, en el siguiente punto bajo, son 2. Ahora en el siguiente medio punto alto, punto bajo, punto medio alto. Ahora en el siguiente voy a realizar un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto, así, ¿ven? Ahora en este punto vamos a realizar un punto bajo, medio alto, perdón. En el siguiente punto bajo y aquí en este punto, en esta hebra donde da la vuelta, vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, en el segundo, perdón, vamos a realizar primero 1, 2 puntos bajos. Aquí en el segundo vamos a realizar una cadenita y vamos a realizar un punto pico, un pico. Y nuevamente aquí mismo otro punto bajo, así. En total son 3 puntos bajos, pero en el segundo acuérdense que va el pico, que es una cadenita
y forman el punto picot. Ahora realizamos punto bajo, medio punto alto, un punto alto, otro punto alto. Aquí vamos a realizar un medio punto alto. Lo mismo que realizamos de este lado, lo vamos a realizar de este lado. Y nuevamente 1 y 2 puntos bajos, así. Y esto es para que nuestro pétalo gire así, se quede con el pétalo así de este lado. O si la queremos cerrada, nuestra como está, nada más le hacemos así y ya se cierra el pétalo. Pero si lo queremos abierto, como es en esta flor, nada más hacemos el pétalo hacia atrás y le formamos aquí el piquito a nuestra flor, a nuestro pétalo, y ya queda así. ¿Ven? Ahora aquí donde fuimos dejando el primer punto donde íbamos haciendo, ¿se acuerdan que dejábamos un punto y pasábamos a un punto deslizado? Bueno, aquí voy a realizar con punto deslizado. Así. Y ahora me paso al primer punto y voy a realizar el punto bajo. Uno, en el siguiente otro punto bajo y continuamos con medio punto alto, punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente medio punto alto, así. Y aquí en este último un punto bajo. Ahora en esta cadenita que se ve aquí de este lado, que tenemos aquí, así, aquí vamos a realizar un punto bajo, un segundo punto bajo, y en este vamos a realizar una cadenita y hacemos el punto picot con un punto deslizado, así. Y aquí mismo realizamos el siguiente punto bajo, así. Ahora en el punto que sigue realizamos el punto bajo y la misma secuencia de aquí la vamos a realizar acá. El medio punto alto, punto alto, segundo punto alto, medio punto alto, punto bajo, 1, segundo punto bajo. ¿Ven? Y ya cuando realizamos aquí los puntos bajos, el pétalo automáticamente se dobla. Miren. Ahora aquí donde dejamos el punto de espacio que íbamos cuando hicimos ahí es donde lo voy a pasar, lo voy a cerrar con punto deslizado. Así. Miren. Y automáticamente el pétalo se hace hacia atrás. ¿Ven? Ya si lo quieren, si quieren la flor cerradita, pues ya nada más ponen y hacen esto. Y el pétalo lo hacen hacia acá. Pero como estas flores son siempre así, con el pétalo hacia atrás, así, miren, y ya queda enroscadito el pétalo. Bueno, y así vamos a ir trabajando ya los siguientes pétalos
Vamos a ir realizándolos. El primer punto bajo, el segundo, medio punto alto, y en el siguiente punto alto, medio punto alto, y en este último punto un punto bajo. Y siempre acuérdense que en esta cadenita que sale aquí, esta de aquí, ahí vamos a realizar 1, 2 puntos bajos, y aquí en este segundo una cadenita, y aquí realizamos el punto picot. En estas dos hebras vamos a pasarlo todo junto con puntos deslizados, y nuevamente en el mismo punto realizamos el segundo punto, el tercer punto bajo, así. Ahora en el siguiente punto bajo, en el siguiente medio punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente medio punto alto, un punto bajo, y en el siguiente punto bajo. Ahora sí, en este punto que fuimos dejando de espacio, vamos a pasar el punto con puntos deslizados, así. Bueno, y así voy a trabajar el último punto, el último pétalo, y ya continuamos para pasar al siguiente paso. Y pues como ven, aquí ya terminé mi último punto, mi último pétalo. Ahora lo voy a cerrar aquí. En este punto la voy a pasar con punto deslizado. Voy a realizar una cadenita, y aquí vamos a cortar el hilo porque pues ya aquí ya terminamos de formar nuestros pétalos. Miren, y a este hilo pues lo vamos a ir escondiendo por todo aquí el lado de nuestro tejido. Bueno, pues aquí ya terminamos de realizar nosotros la primera base para nuestra flor. Miren, esta como la vamos a realizar así con los pétalos hacia atrás, pues ya queda, perdón, ya queda así. Miren, también como les decía, si quieren con el pétalo cerradito, con la flor cerrada, pues también ya nada más se la acomodan hacia adentro y ya queda así. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a realizar los pétalos de la flor para continuar nuestra flor. Ahora vamos a pasar con el color morado para realizar nuestros pétalos. Bueno, para realizar los pétalos de nuestra flor, aquí tengo yo avanzado ya 3 pétalos. Cada flor lleva 4 pétalos. Bueno, vamos a pasar para realizar. Vamos a iniciar. Este es nuestro punto de inicio. Y vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. Tenemos realizadas nuestras 9 cadenitas. Bueno, vamos a dejar el primer punto en el segundo, punto bajo,
Siguiente punto, punto bajo. Vamos a realizar 3 puntos bajos. Así. 1, 2, 3. Ahora vamos a realizar 2 medios puntos altos. Uno en el siguiente. Espero que se aprecie porque como es un color oscuro, pues no, como que no se aprecia mucho. 1 y 2 puntos medios altos. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. Y aquí en el último punto vamos a realizar un punto alto, que en total tendríamos 3 puntos altos. Bueno, en este mismo punto donde iniciamos el último, el tercer punto, ahí mismo voy a realizar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora aquí mismo voy a realizar un punto alto más, que son para hacer los 3 puntos altos para dar la vuelta. Tenemos el primero, el segundo y el tercer punto alto. Así. ¿Ven? Y en total de esta vuelta, pues con los 2 puntos que hicimos de lado, tendríamos 7 puntos. Más 2 aquí. Ahora vamos a realizar los 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora nos toca realizar los 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y aquí en este último el tercero. Así. Ahora en esta cadenita que tenemos aquí, vamos a pasarlo con punto deslizado. Así. Y aquí vamos a poner nuestro alambre. Bueno, aquí vamos ya a colocar nuestro alambre. Voy a jalar un poquito el hilo. Vamos a pasarlo aquí en esta cadenita. Así vamos. Y aquí vamos en el primer punto voy a realizar punto bajo. Esta vuelta la vamos a realizar con puro punto bajo alrededor de nuestro pétalo. Bueno, aquí tengo los 2 puntos altos que hice aquí en el espacio de donde íbamos trabajando. En este último punto voy a agarrar 2 puntos altos todavía, 1, 2, y voy a realizar un punto bajo en cada punto. Así. Ahora, en estos 3 puntos que tenemos aquí, los puntos altos, voy a realizar 2 puntos bajos en cada punto. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Así. Solo son estos 3 puntos de aquí de en medio. Y esto es para que nuestro pétalo extienda y no se nos quede así. Y ahora sí vamos a seguir continuando con los puntos bajos.
Este pétalo está muy fácil, muy sencillo para realizarse. Y como está muy chico, muy pequeño, pues termina uno más rápido de realizarlo. Aquí vamos a acomodar nuestro alambre y vamos a acomodar bien nuestro pétalo antes de cerrar. Ahora sí, voy a cerrar aquí en este primer punto y vamos a pasarlo con punto deslizado. Voy a pasar los hilos en el alambre y vamos a cerrar. Así jalamos y acomodamos bien nuestro pétalo. Así. Y ahora sí forramos lo que son los alambres de nuestro pétalo y ya cerramos todo. Miren. Y aquí pues ya tenemos realizado nuestros 4 pétalos de nuestra flor. Ahora vamos a realizar lo que son los pistilos, los que lleva nuestra flor. Miren. Bueno, para realizar los pistilos, yo aquí tengo este que lo hice más largo. Este es de 13 a 14 centímetros. Es el más largo, estos son los más chiquitos. Y estos son de 8, 9 centímetros me parece. Y le estoy poniendo 5 chiquitos y este que es el más largo. Y vamos a necesitar el color blanco. Le voy a poner un poquito de silicón nada más en lo que es la puntita. Bueno, aquí le vamos a enredar así unas 2 vueltas apretadito y este lo voy a doblar un poquito así y aquí mismo le voy a realizar otras vueltas, 1, 2, como unas 3 vueltas y lo voy a retorcer así bien retorcidito para que se quede apretadito. Entonces aquí en el alambre le voy a poner un poquitito de silicón para que se pegue y no se me vaya a desenredar. Giramos el alambre y vamos acomodando. Ahora con el color rosita voy a poner el hilo así y aquí donde termina lo que es el blanco voy a darle 2 vueltas ahí y ya voy a ir girando para ir enredando ya y forrando mi alambre con el color rosa y tapando también lo que es el hilo blanco. Y el alambre lo estoy haciendo así de un solo, porque como, pues si se fijan, nuestro centro de la flor no está muy grande, así que pues para que no esté muy grueso y no nos quede feo y entre un poquito ahí, pues estoy poniendo chiquito sencillo, perdón, el alambre. Porque también con el alambre del pétalo de la flor, pues ya se hace un poquito más grueso. Y aquí ya pues terminamos, le ponemos un poquito de silicón. Corto el hilo.
y voy a darle unas vueltas más de retorcido para que se quede bien apretadito el hilo. Así, ¿ven? Miren, ya quedó nuestro pistilo realizado. Miren. Bueno, ahora vamos a armar nuestra flor. Voy a poner el más grande, los más pequeños. Así. Casi así. Ahora vamos a iniciar a armar nuestra flor. El pétalo de la flor, lo que es la carita de la flor, lo vamos a poner hacia afuera. Lo que es el revés, lo vamos a poner hacia adentro del donde tenemos los pistilos. Le voy a poner un poquito de silicón. Así. Lo voy a dejar aquí así. También se me está pasando que aquí ya voy a poner lo que es el tallo de mi flor. Y este tallo es de, vamos a ver, tiene 18.5 centímetros. Bueno, casi 19 porque está dobladito aquí. Ustedes van a medir su alambre y van a ponerlo así que abarque esto. Y aquí también van a ver qué tan grande quieren ustedes que cuelgue la flor. Tal vez a esto les voy a cortar un poquito más. Yo se los puse así, pero cuando esté armando la flor, pues ya voy a ver qué tan grande o tan corto quiero el tallo. Y voy a forrarlo con el color verde. Aquí a la punta del alambre le voy a hacer un retorcidito así para poderlo meter ya cuando vamos a pasar nuestra flor. Aquí le voy a poner un poquito de silicón y ya de aquí voy a empezar a enredar mi hilo. Aquí pues no importa que se vea así un poquito feo porque esto va tapado junto con el pétalo. Aquí le voy a quitar un poquito de lo que le sobra. Y pues ya ya nada más lo voy a ir enredando. Lo voy a forrar todo. Bueno, ya lo terminé de forrar. Y se lo voy a pegar aquí. Aquí así. Y a se lo voy a pegar aquí encima para que como que lo envuelvan. Así. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo pétalo. Y se lo vamos a poner aquí a un lado. Donde pusimos el primero.
así. Siempre que esté viendo que nos quede del mismo tamaño. Y así vamos a ir poniendo siguientes pétalos, vamos a ir colocándolos y vamos a ir así. Y aquí vamos a ir abriéndolos para acomodar la flor. Ahora ya que tenemos pegado aquí los pétalos, vamos a forrar nuestra flor con el color verde. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a ir dándole unas cuantas vueltas para que se quede bien ajustado. Y ahora sí vamos a enredar. No vamos a enredar todo el tallo, solo un poquito. Ya ven que esto pues va a quedar dentro de nuestra flor. Así. Y vamos a cortar el hilo que nos queda. Bueno, ya una vez que lo tenemos aquí ya terminado, ahora sí vamos a poner nuestra flor en la base de la flor que hicimos. Vamos a pasar y lo vamos a pasar así. Vamos a jalar. Y ya que lo tenemos así puesto, vamos a sacarlo un poquito y le vamos a poner silicona aquí alrededor para que se pegue la flor. Paso un poquito. Y ahora sí jalamos y pasamos hasta adentro lo que es jalamos un poco más. Así vamos acomodando. Mira. Bueno, aquí ya nada más acomodan ustedes los pétalos hacia afuera un poquito así. Y así ya tenemos la flor aquí formada. Y los pistilos también los mueven para si los quieren más separados o los quieren más juntos. Y pues ya depende de ustedes si lo quieren cerrado. La flor, los pétalos de la flor, pues ya se los ponen así. Y si la quieren abierta,
con los pétalos hacia arriba, hacia abajo, pues, perdón. Ya nada más abren los pétalos, los acomodan y ya así quedan. Miren. Y ya queda así. Aquí en el centro, aquí donde pusimos el tallo, con la punta de mi gancho le voy a hacer así y voy a pasar un poquitito nada más de silicón adentro para que se quede pegado el tallo y no se me mueva. Bueno, y aquí nada más lo que le hago es así. Le recojo un poquito para que se quede pegado el tallo y no se mueva de aquí de este lado. Y como ven, miren, ya no se mueve, ya se mueve toda la flor. Ya no se mueve solo el tallo. Así. Miren, están muy bonitas estas flores. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar lo que son los botones. Yo aquí tengo este más grande y este más pequeño. Miren. Voy a poner uno chiquito y uno de tallo largo. Bueno, continuamos con este.